Hola chicos, ¿cómo les van? Esta es una nueva clase. Recuerden que siempre estamos continuando y estamos viendo lo que son vectores. Ahora, antes de ver operaciones o suma de vectores por método analítico, esta parte de aquí, lo que es componentes de un vector, es, diríamos, la introducción para ir a ver esos tipos de operaciones. Este, Suma de vectores en forma algebraica, en forma analítica. Ya terminamos con la parte gráfica, método del triángulo, método del paralelogramo, método del polígono. Ahora nos tocaría solamente ver esa introducción de este tema que son componentes de un vector antes de ingresar ya operaciones de vectores ya en forma algebraica, ¿no? Bueno, ahí tenemos, voy a desaparecer para que tengan más amplio allí. Listo. Los que van ingresando poco a poco, ojalá que los vean. Bueno, entonces el tema de hoy es componentes de un vector. Si ustedes ya los vieron el año pasado, no importa, aquí vamos a reforzar. Aquí vamos a reforzar. Y el que no lo vio, lo va a aprender. Bueno, pero antes de las componentes de un vector es necesario que ustedes tengan el goniómetro, o sea, el graduador, que tengan su calculadora y vayan haciendo sus anotaciones. Pero el ingrediente más importantísimo, el más importante es el entusiasmo que ustedes le pongan a las clases virtuales. Que ustedes descubran que las clases virtuales casi no hay ninguna o poquísima diferencia con las presenciales. Cuando un profesor o un alumno quiere regresar, cuando no se siente a gusto con estas clases virtuales. No busca el método, ni la forma, ni la manera, ni la estrategia, ni la técnica para ver cómo reemplaza lo típico por algo nuevo. Entonces, allí es cuando queremos volver a lo presencial. Bueno, aparte de lo que nos queremos ver, pero cuando el alumno, el estudiante, comienza a entender de verdad, a dar toda su atención en las clases virtuales que dan o que se esfuerzan los profesores, tengan la seguridad que ustedes no le hace falta las aulas. Pero cuando es lo contrario, cuando no estoy aprendiendo, cuando no estoy dando toda mi atención, cuando no estoy concentrado a la explicación del profesor, ahí sí necesito las aulas, lo típico, lo de antes. Entonces, que no haya esa diferencia entre, ay, quiero volver porque aquí en lo virtual no entiendo nada, o lo que el profesor explica no entiendo nada. Pero hay ventajas que tú puedes ver este video cuando el profesor te lo da, lo puedes pausar, lo puedes repetir. En las clases no, en las clases recuerden que ustedes, ¿cuándo iban a llamar a un profesor preguntándole las tareas? Nunca. Ahora hay más apertura y los tutores y los profesores recibimos, yo en lo personal, cuando pueda contestarle, le contesto. Cuando no, cuando salgo, y yo nunca llevo mi teléfono celular cuando salgo, y cuando veo los mensajes, me pongo a contestar. Bueno, esa diferencia quería hacer como una introducción. Voy a minimizar esto, voy a desaparecer aquí. A ver, alguien que me lea qué es componentes de un vector. Alguien que esté dispuesto aquí. Yo, profesor. Dime, ya léeme esa parte de allí. Un vector puede descomponerse en componentes rectangulares. La Ya, suma de los componentes debe ser igual al vector original. Existen componentes de un vector a lo largo de ejes que no son perpendiculares entre sí. Sin embargo, no, no los estudiaremos.
Solamente nos concentraremos en las componentes perpendiculares de un vector. Correcto, gracias. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir su compañero? Dice que un vector, todos los vectores se pueden descomponer en una forma rectangulares, componentes rectangulares. Cada uno de ustedes tiene un componente. Ustedes se componen, en la parte de su nombre tiene un nombre y un apellido. Ustedes se componen de allí. Tienen dos nombres, tienen dos apellidos. Los vectores, cada vector también tiene sus componentes y ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, dice que la suma de las componentes debe siempre ser igual al vector original. Eso ya lo vamos a comprobar, esta definición, cuando prácticamente entremos ya a sumar vectores por este método de las componentes. Dice que existen componentes de un vector que no son perpendiculares. De eso no vamos a estudiar nosotros. Nosotros vamos a estudiar exclusivamente los vectores que tienen componentes rectangulares. Como dice allí, sin embargo, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a tratar, todo eso nos vamos a concentrar en esto, en las componentes perpendiculares de un vector. Ahora, aquí tenemos ya un plano cartesiano. Vamos a poner aquí un vector. Ahí tenemos el vector de este gráfico. Tiene una magnitud A, o podemos decirle vector A, y que forma un ángulo con el eje horizontal de las X positivo. Aquí forma un ángulo, puede ser un ángulo teta, beta, alfa, o un ángulo con una dirección de 20, 30, 40 grados, 100 grados, etc. Cada vector es totalmente independiente de la dirección que se le pone. Entonces allí tenemos ese vector que mostramos en este momento. Tiene una magnitud A y forma un ángulo con el eje positivo de las X. Ese ángulo de aquí. Para hallar las componentes a lo largo de estos ejes, tanto el eje de las X como el eje de las Y, vamos a trazar líneas paralelas a estos ejes. Líneas paralelas, paralela al eje de las X, línea paralela al eje de las Y. Así como líneas cortadas, podemos usar diferentes colores o un solo color, como en esta que vamos a hacer. Mire, aquí tenemos estas líneas. Aquí tenemos la primera componente de este vector A, componente en Y, y tenemos componentes en X, o puede ser componentes en X, componentes en Y. Cada vector se divide o se compone en dos componentes rectangulares, en X y en Y. Allí tenemos las líneas de color rojo que están apareciendo, que ya aparecieron. La intersección de estas líneas con los ejes dan las componentes, dan como resultado que si yo hago estas líneas cortadas que son paralelas al eje de las X, eje de las Y, van a nacer lo que llamamos las componentes en X, y nace la componente en Y. Ahí tenemos. Esta componente en Y es paralela a estas líneas que trazamos, y esta componente X es paralela a las líneas que trazamos acá. Ahí tenemos que son paralelos al eje de las X y de la Y, ¿no? A partir de la flecha del vector A. Luego se traza, como ya trazamos esta línea, la cual es paralela al eje de las X. De este modo, las componentes, esta componente AX, se llama componente AX, se dirige desde el origen 0 hasta la intersección de esta línea número 1, la roja,
Mire. Con el eje horizontal, X. De forma similar, la componente Y se dirige desde el origen hasta la intersección de esta línea, teníamos línea 2, que trazamos con el eje vertical Y. Ahí tenemos las componentes. Cada vector se descompone en dos, componentes en X y componentes en Y. Y va formando un triángulo rectángulo. Por eso se llama componentes rectangulares. Ahora, para expresar estas componentes, vamos a recordar las principales funciones trigonométricas, las tres primeras. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las tres principales funciones trigonométricas de un ángulo agudo? ¿Mm? ¿Quién se acuerda de esa? ¿Alguien vio trigonometría el año pasado? ¿Se acuerdan? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, el seno verso, el coseno verso, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan o no vieron? Bueno, el que menos averigua, más sabe, dice. Ahora, a los chicos que yo le di décimo el año pasado, sí vieron todas estas cosas que le acabo de nombrar. Vieron la base de la trigonometría plana, funciones trigonométricas, funciones de diferentes ángulos. Entonces, para expresar las componentes, vamos a recordar o vamos a aprender ustedes las funciones principales de trigonometría. Aquí tenemos el seno de un ángulo, que es igual al cateto opuesto dividido para la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente por la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordamos que estas son las funciones de un triángulo rectángulo, ¿no? De un triángulo rectángulo en la cual solamente están las tres primeras, porque después continúa la cotangente, la secante, la cosecante, después viene el seno verso, el coseno verso. De ahí vienen casi ya algunas, pero estas son las tres principales. Estas nacen de un triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo que se formó al formar, estoy haciendo redundancia, las componentes rectangulares de un vector. Este vector, como puede haber muchos más vectores, cada uno de ellos se va a descomponer en tanto componente en X, componente Y. Si en un sistema de un plano cartesiano me ponen o me escribe el profesor, porque el profesor no pone, sino la gallina la que pone, escribe 5 vectores. A los 5 tengo que descomponer ese vector. Los 5 vectores los tengo que descomponer en sus componentes rectangulares. El vector 1, componentes X y Y. Vector 2, componentes en X y en Y, etcétera, etcétera. En este caso, como estamos iniciando, por eso he puesto 1, pero después ya saben cuál es mi característica, le vamos a poner más complejo la cosa, ¿no? Allí tenemos las tres funciones importantes de las funciones trigonométricas. Vamos a dibujar el triángulo rectángulo que se nos formó al descomponer este vector en sus componentes. Miren, ahí tengo componente en X, pero ya voy a dejar aparte de eso, ¿no? Miren, ahí tengo el triángulo rectángulo que se me formó. ¿Por qué se llama un triángulo rectángulo? Porque aquí tenemos un triángulo recto de 90 grados. Aquí este es 90 grados.
Por eso se llama triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo ustedes ya le enseñaron a algunos que tiene sus catetos. Tiene dos catetos. Claro, tiene su ángulo también. Ahí ponemos un ángulo teta, por decir una abreviatura griega, porque puede ser alfa, beta, pi, gamma, o puede ser también 40 grados, 50 grados, 80 grados, más de 100 grados, etc. Ahí tenemos un triángulo rectángulo con esa abertura. Tenemos este lado, este triángulo rectángulo tiene dos catetos, cateto opuesto y el cateto adyacente. Dos catetos. Pero tiene un lado mayor, que es hipotenusa, que no es cateto. Solamente hay dos catetos, opuesto y el adyacente. Y el lado mayor del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. Allí tenemos. Ahora, según dice que la función del seno es igual al cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Ahora sí me voy a trasladar a las componentes de un vector. Ahora observo acá y voy a comparar. Esta en Y, este en Y, esta componente en Y, que es paralela a las líneas que hicimos, que formamos, ¿en qué cateto se encuentra? Les pregunto. Yo también aquí puedo poner componentes en Y. ¿En qué cateto es el que estoy señalando en este momento? El cateto opuesto. Correcto, muy bien. Y la componente en X, ¿qué cateto estoy señalando? Cateto adyacente. Muy bien, ahí nacen las fórmulas. Entonces, miren, el cateto X, que ya me lo dijeron, la niña me lo dijo, el cateto X está ¿qué? Está adyacente a hipotenusa. Cateto está cateto adyacente dividido para el lado de la hipotenusa. Porque cada cateto se va a dividir para la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente por la hipotenusa. Y yo observo las funciones. ¿Qué función le tocaría entonces a la componente de X? ¿El seno, coseno o la tangente? El coseno. Correcto. Le toca, de acuerdo a su posición, le toca el coseno. Ahí tenemos el coseno del ángulo. Ya tenemos que las componentes en X les toca la función del coseno. Ahora vamos con la componente en Y. La componente en Y es paralela a qué cateto, ya me lo dijeron, cateto opuesto. Significa opuesto ahora divide para el lado de la hipotenusa. Ahí tenemos. ¿Y qué función le tocaría a la componente de Y? El seno. Eso, el seno. El seno del ángulo. En conclusión, ya hemos obtenido dos fórmulas para hallar las componentes de un vector. Cuando esté en las componentes de X, tengo que multiplicar la magnitud del vector A. Si en el vector A me da 20 newton, me pueden dar unidades de longitud, me pueden dar unidades de fuerza, me pueden dar unidades de masa, etc. Voy a multiplicar esa magnitud por el coseno del ángulo que me están dando. ¿Qué ángulo? 40, 50, de acuerdo a lo que me estén dando el ejercicio. Ahí tengo la primera. Y la segunda fórmula es que las componentes en Y voy a multiplicar la magnitud de A, o sea, la misma que de aquí, pero ahora con otra función, la función del seno del ángulo. Vamos a hacer un ejercicio simple, sencillo, y terminamos. Y en la próxima clase voy a conectarme con este último ejercicio para continuar. Tomen una captura de pantalla para que hagan sus cuadernos. Una pregunta.
Continuamos. Ejemplo número 1. Calcular las componentes del vector C, el cual tiene una magnitud, mira que ya le ponemos magnitud de 20 newton. Recuerdan que newton es una unidad de fuerza. Si yo hubiese puesto allí, tiene una magnitud de 20 centímetros, es una unidad de longitud. Si pongo una magnitud de 3 metros sobre segundos, es una unidad de velocidad. Si pongo 4 kilómetros por segundo al cuadrado, es una unidad de aceleración, etcétera, etcétera. Lo que vimos por eso es necesario ver ecuaciones dimensionales. Y de dirección, ya tengo la dirección, ya no es un ángulo beta, teta, alfa, ya tiene dirección de 120 grados. 120 grados. Primer paso, hago el plano. Vayan aprendiendo. Ahora sí, cojo un goniómetro o un graduador y mido dónde queda 120 grados. Pongo el graduador aquí. Le pongo dónde queda el número 120. Le pongo un puntito con un lápiz por aquí. Saco el graduador. Y ahora sí, con mi regla, marco desde el origen hasta el punto que marqué de la siguiente forma. Allí tengo un vector que tiene una dirección de 120 grados. Un vector C que tiene una dirección de 120 grados. Hasta ahí, ¿estamos entendiendo? Muy bien. Le seguimos completando. Ahora sí, componentes en X. Miren cómo hago. De la flechita del vector, me dirijo hasta la componente que encuentro al frente, la componente en Y. Pero este es componente en X porque es paralela al eje de las X. Miren. Sino que tuvo que agarrar al eje de las Y, la tuvo que agarrar o se caía, pero en realidad ella es la componente en X porque es paralela al eje de las X. Ahora, de esta flechita, las líneas hasta el eje de las X, miren. Entonces, ¿qué componente es la que está aquí? Componente paralela a las Y, componentes en Y. Cada vector se deriva en dos componentes rectangulares, componentes en X y en Y. Ahora sí, se me formó el triángulo rectángulo. Aquí tengo componentes en X. También usted lo puede haber puesto aquí, no hay problema. Pero por lo general siempre buscamos que coincida con los ejes X y Y. Y tenemos ya acá componente Y. Si usted lo hubiese puesto aquí, no hay problema. No hay problema. En la línea de acción, en la línea acá. Pero por lo general, siempre tratamos de que coincidan con los ejes. Aquí me salió un poquito chuequito, pero no importa, ahí estamos. Ya. Ahora, ahí tenemos la magnitud de 20 newton. Ya les dije que no solamente puede ser unidad de fuerza, sino que también puede ser unidades de longitud, unidades de masa, etcétera, etcétera, hasta unidad de tiempo. Ahora sí. Vamos allá a las componentes. Vamos con las componentes primero en orden, X. Sabemos que las componentes X, esa es la fórmula que me dio. Si alguien le dice, oye, ¿y por qué componente de X es coseno? Usted le dice, el coseno me salió porque está justamente la componente en X en el lado adyacente y que divide para el lado mayor la hipotenusa es el coseno. Ah, ya. Porque chicos que a veces los profesores les ponen la fórmula, pero no saben por qué es el seno o por qué el coseno y por qué la tangente. La tangente también la vamos a utilizar en ángulos. Entonces a esta fórmula la voy a reemplazar toda. Ya tengo la magnitud, que es 20 newton, y el coseno del ángulo, que es 120 grados. Tenemos que tener una calculadora, por aquí yo tengo, le voy a enseñar una calculadora.
para ir haciendo las operaciones. Componentes en X, reemplazo. Ya no está, este es vector C, me da un vector C. Magnitud de C por el coseno del ángulo. Reemplazo. Componente en X, ya tengo 20 newton, la magnitud del vector C. ¿Por qué? Coseno de 120. Ahí tengo coseno de 120. Seguimos. Componentes en X, 20 newton y el coseno 120. Voy, como yo tengo en degree, en deg, que significa en inglés grados, degree, entonces tiene que estar en la pantalla eso, ¿no? Pongo coseno de 120 grados. Aquí tengo, miren. No sé si se ve. Allá. Estoy. Sí está en la pantalla. Listo. Ahí está. Coseno de 120 grados. Digito el igual. Me da esto. Negativo. Después le voy a enseñar por qué los ángulos salen negativos y positivos. En la próxima clase quizás. ¿No? 120 grados. Entonces sale. El coseno de 120 grados es igual a menos 0.5. Bueno, ahí puse la coma, pero es punto. 0.5. Ahora multiplico 20 por menos 0.5. Me sale que las componentes de este vector en X es igual a 10 newton negativo. ¿Por qué fue el coseno negativo? Porque estas funciones en el segundo cuadrante son negativos, solamente el seno, perdón, solamente es positivo el seno. Aquí. En este primer cuadrante todos son positivos. El seno es positivo, coseno es positivo, tangente positivo. Todas las funciones son positivas en el primer cuadrante. O sea, de 0 a 90 grados. Pero de acá, de 90 hasta 180, solamente es positivo el seno. Bueno, eso le vamos a enseñar después. Ya tenemos aquí la componente de X menos 10 newton. Ahora vamos con las componentes en Y. ¿Por qué es siendo la componente de Y? Porque la componente de Y coincide con el lado opuesto del triángulo rectángulo. Reemplazamos, solamente reemplazo, ya no es A, esto era solamente un ejemplo. Entonces ya tengo la componente del vector C que multiplica el seno del ángulo, en este caso 120 grados. Vamos a reemplazar, ahí tenemos reemplazando, componentes en Y, seguimos 20 newton, y el seno, ¿cuánto es el seno de 120 grados? Vamos a digitar, seno de 120 grados, ahí tenemos allí, seno de 120 grados, el igual, ahí tenemos. Como en física, conmigo, quizá con otro profesor no, yo les pido trabajar hasta con 3 cifras decimales redondeando cifras. Entonces, si yo redondeo esas cifras, me va a dar igual a 0.866. Allí. Multiplicando por 20 newton, me va a dar esta cantidad de acá. Ahí tenemos. 17.321 newton. Encerramos. Y este ejercicio continúa. Son larguitos. Esta es la primera parte, porque tenemos que hallar el vector resultante, el vector equilibrante, el ángulo de este vector C y el ángulo del vector equilibrante. Tenemos ahí hasta allí el primer paso. Ya la próxima clase será el segundo paso. Entonces escribo acá, componentes de X, 10 newton, y las componentes en Y, 17.321 newton.
Eso es todo. En la próxima continuaremos. Tomen una captura de pantalla para sus cuadernos. Ya el que no desee escribir solamente lo puede imprimir y lo pega. Y como está clarito, se puede estudiar mucho mejor. Entonces la próxima clase, la otra hora, creo que es el día jueves, le envío la grabación de esta clase para que refuercen y la actividad en una captura después del video. Eso, chicos, nos vemos en la próxima y en la próxima continuamos. Bueno, vamos a hacer una captura de los que están porque ingresaron algunos. Bueno, chicos, no habiendo ninguna pregunta, eso significa que todo está claro. Esa es mi metodología desde el año pasado en hacer estas clases virtuales para ustedes. ¿Es esforzoso? Sí. ¿Es esforzoso? Es bastante forzoso generar diapositivas para que salgan justamente en el momento que uno está hablando. O sea, hay que controlar todo eso con un clip. Y eso, un ejercicio largo de media hora, se va 2 horas en preparar o un poco más. Y es por eso que muchos no hacen esto, ¿no? Porque es bastante tedioso. Pero yo lo hago porque me gusta enseñar y me gusta enseñarlo bien. Aunque estoy medio con gripe ahora. Bueno, chicos, nos vemos, pasen bien, practiquen, prepárense porque los días cada día es difícil.